Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están de nuevo? ¿Qué tal? ¿Qué tal les fue la semana? Espero que muy bien. Me da gusto estar un sábado más con ustedes, pues la semana pasada no concluí, digamos, el tema. Sí, vimos, ¿se acuerdan? La semana pasada estuvimos viendo, pues, que los engaños en general, eh, pues, eran unos obstáculos grandes, ¿no? Para todo el mundo y en particular para los jóvenes. Y hoy vamos a ver un poquito más de esto. Creo que es algo que no solo, bueno, obviamente que yo tengo esa preocupación porque yo me di cuenta, porque yo en mi propia experiencia lo fue entendiendo, pero después leyendo las escrituras, leyendo al apóstol Pablo, me di cuenta también de que Pablo tenía una preocupación similar y lo deja plasmado en sus cartas, específicamente en la carta de Efesios, que hoy vamos a ver un poquito. No es algo complicado, de hecho es sencillo, es una sola idea la que vamos a ver hoy, pero a la vez es muy espiritual, te vas a dar cuenta. Y si tú realmente estás buscando, créeme que búscale por aquí, por lo que está comentando el apóstol Pablo, y vas a encontrar muchísimo. Pero antes de pasar al tema en cuestión, quisiera no solamente agradecer, sino, bueno, sí, por supuesto, agradecer a las personas que nos escriben, a las personas que nos mandan recados, sobre todo recados amistosos, de ánimo, de ánimo para nosotros. ¿Por qué? Porque pues nos anima mucho que las personas escuchen y que las personas les sirva a las personas las cosas que estamos hablando. Y te quiero leer aquí. Bueno, quiero saludar y quiero agradecer su carta y sus palabras a Raúl Rodríguez Mosqueda. Yo me acuerdo muy bien de ti si estás hoy con nosotros. Me acuerdo muy bien de tu hermano Yair, me acuerdo muy bien de tu madre, de tu hermana. Entonces, dales de mi parte un abrazo y muchos saludos. Gracias por saludarme. Por la gracia de Dios, nos hemos mantenido en pie exclusivamente por la gracia de Dios. Y esa gracia, pues nos va a ayudar, te va a ayudar si tú quieres, y a todos ustedes, hasta el día de Jesucristo. El que empezó la buena obra la terminará perfecta, ya verás. Entonces, pues te saludo, te mando un abrazo, y a toda tu familia también. También saludo a Candy Benavides, muchísimas gracias por tus palabras, a Lee Torres también, a Verónica Navarro, por nombrar a algunos. Y bueno, Verónica, aparte de sus saludos, me, me decía que a ver si podía mejorar un poquito el sonido. Y bueno, pues sí, estoy viendo que así sea. Si te das cuenta, hoy tengo algo nuevo y quiero ver cómo funciona este micrófono, a ver si se puede oír mejor. Eso ya lo diréis vosotros, los que estáis oyendo ahora, porque yo no lo puedo saber muy bien. Y si es así, pues qué bueno que me lo comentaron y qué bueno que se pudieron hacer las modificaciones. Y si no todavía, pues se hacen las modificaciones poco a poco que sean necesarias. ¿Ok? Entonces, pues gracias por escribir, gracias por sus palabras. Pongan comentarios también acerca de las cosas que quieren escuchar, acerca de las cosas que les gustan, acerca de las cosas que no les gustan, porque esto va a crecer, esto se va a hacer grande, y tú como joven eres parte imprescindible y parte neural, pues digamos, parte importantísima de este movimiento que Dios va a levantar con jóvenes, ya verás. Entonces, pues me alegro mucho, te doy las gracias nuevamente, y ahora sí, si gusta vamos a pasar a platicar las cosas de hoy. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Es un tema, es muy sencillo y a la vez muy espiritual. Entonces necesitamos al Espíritu, necesitamos que nos diga cómo
cómo explicar, cómo entender y sobre todo que nos revele al Señor Jesucristo por medio de su palabra y por medio de las palabras de una persona que no es más que tú y que por lo tanto necesita mucho de esa gracia. ¿Va? Vamos a orar pues. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables y que tú nos reveles a Cristo y que tu palabra pueda penetrar más allá de solamente la mente, de los pensamientos, que se pueda ir a todos lados, a las intenciones, a todos lados, Señor, al corazón, para que tú puedas dejar una semilla en cada uno de los corazones, semilla que pueda dar fruto para vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues bueno, si te acuerdas, la semana pasada estuvimos viendo en términos generales y además como una introducción, estuvimos viendo lo que es el engaño y el problema tan grande de que las personas sean engañadas, de que los jóvenes estén engañados y la relevancia en todo este contexto del engaño y de un engaño pues a nivel general, donde de veras a todos el diablo, que también estábamos viendo, como el engañador, como la Escritura nos lo presenta, cómo con estos engaños nos impide pues toda la bendición, ¿verdad? Nos da gato por liebre, como dicen en mi país, o sea, nos da algo que nos promete algo y en realidad no nos da nada, o nos quita, o te da solamente por un rato, etc. Entonces, ¿cómo vimos el ejemplo de esta chica, de una chica inmigrante que viene y que termina cayendo por el engaño en las garras de una mafia o algo así, como para ejemplificar los riesgos espirituales que hay en todo esto, ¿ok? Entonces, en este contexto nos brillaba mucho algo que te tiene que estar brillando frecuente y siempre, es que la verdad nos hará libres. En el contexto del engaño y de un engaño generalizado, la verdad nos hará libres. Ahora, si yo pudiera ponerle un título a esta plática, y de hecho se lo voy a poner, le llamaría, a la de hoy, le llamaría, no sé, el engaño maestro, por ejemplo, la estafa maestra, algo así, como la más grande, como el engaño más grande, y uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es el engaño más grande? Porque, bueno, engaños hay de todo tipo, sí, pero parece como que hubiera uno, hablando de las cosas espirituales, hubiera uno que es el más grande, el origen, la raíz, el que más le interesa a Satanás poner y que no sea quitado en cada uno de nosotros. Entonces pon atención para que entiendas cuál es y por qué es tan preocupante, y vas a entender muchas cosas que suceden en el mundo y en las personas que te rodean y las personas que a lo mejor no están entendiendo qué está sucediendo contigo porque estás empezando a hacer cosas que antes no hacías o dejar de hacer algunas cosas que antes eran el pan de cada día para ti y no están entendiendo y te están diciendo muchas cosas y bueno, te vas a dar cuenta con esto que vamos a hablar ahora, ¿ok? Entonces, te voy a leer en la Escritura, en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 2, en el verso 4, dice así: en los cuales, está hablando en las personas, está refiriéndose a personas que finalmente, engañadas y mal, no alcanzan la salvación o se condenan. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vamos a leerlo más despacito. Yo te recomiendo que cada vez que tú leas las Escrituras, te encuentres con un texto que te llama la atención, lo leas despacio, lo trates de
partir en pedacitos, de ver qué te quiere decir y de encontrarle los significados, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y de veras lo es, o sea, no es nada más, no es ningún cuento, es verdad, es viva y eficaz. Tú la vuelves a leer 1000 veces y 1000 veces te puede dar nuevas ideas, te toca, te ilumina, te habla, etc. Entonces dice que el Dios de este siglo, es Satanás, ¿sí? Ese es el Dios de este siglo. Es quien tiene, digamos, dominio sobre la mayoría de las mentes, ¿no? Y de las personas, y dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, aquí ya empezamos a ver algo. Estamos viendo que muchas personas, digamos todas, si no fuera por la gracia y la ayuda del Espíritu Santo, tendríamos el entendimiento cegado. O sea, el entendimiento que por definición es con lo que vamos a entender, no entiende nada. Está entenebrecido, está en tinieblas, ¿sí? Y no entiende. Entonces, tú imagínate que es una parte importantísima de ti y no sirve para nada. Es como si tuvieras ojos y no vieran. Es como si no tuvieras ojos. Si una persona tiene la desgracia de perder la vista, puede seguir teniendo los ojos, los puede seguir teniendo en su cara, y bueno, pues ahí están, pero no les sirven. No sirven para la función por la que están ahí, ¿sí? Entonces, la mayoría de las personas están entenebrecidas, dice, en su mente. El Dios de este siglo ha entenebrecido, ha cegado el entendimiento. O sea, no entienden lo que tienen que entender. Exacto. O sea, pueden entender muchas cosas o creer que entienden muchas cosas, pero en realidad están cegados en su entendimiento y no les resplandece el Evangelio de Jesucristo. ¿Quién es la imagen? O sea, ¿quién es la imagen de Dios? ¿Quién es la revelación que nosotros necesitamos y podemos comprender de Dios? Entonces, simplemente no les puede amanecer, como quien dice. No pueden ver, no pueden entender, ¿ok? Ellos viven, digamos, en la misma casa que tú, ellos van al mismo trabajo que tú, van a la misma escuela que tú, pero tienen el entendimiento cegado, ¿sí? Entonces, no quiere decir que nosotros no lo teníamos cegado. Pues si lo tenemos ahora, o si vemos ahora, o si podemos decir vemos, ya te digo, por la gracia de Dios, ya te digo, es por la gracia y la ayuda del Espíritu. Entonces, bueno, aquí nadie se siente nada más que nadie, ni mucho menos. Solamente te digo que hay muchísima gente, y tú lo has visto, que tiene el entendimiento cegado. Ahora, te voy a platicar una alegoría, se conoce como la alegoría de la caverna o el mito de la caverna. Esto puede resonar en aquellas personas que han estudiado quizás la prepa, o que quizás han estado en la universidad, o que han estado en el área de humanidades y han escuchado esto ya en alguna ocasión, pero nos viene muy bien a cuento porque es una alegoría, es como una historia que cuenta Platón. Platón es uno de los grandes filósofos conocidos en la antigua Grecia. Era discípulo de Sócrates, y estamos hablando de los siglos 4 y 5, digamos, antes de Jesucristo. O sea, 400 años más o menos antes de Jesucristo, este hombre Platón, el cual escribió muchas cosas que su maestro Sócrates le había enseñado, decía, y a quien admiraba bastante, bueno, contó esta historia. Te la voy a describir. O sea, te la voy a describir. Este mito de la caverna, o esta alegoría, tienes que pensar en una cueva muy profunda, ¿no? Profunda, y hacia abajo y hacia adentro de una montaña, imagínate, así, muy profunda. Y en la parte de abajo están unas personas apresadas desde el día que nacieron,
y que solamente pueden mirar para un solo lado, pueden mirar solamente para el fondo de la caverna. Ahí están apresadas, amarradas, y desde que nacieron solamente han visto el fondo de la caverna. Ahora, detrás de ellos hay una muralla, y detrás de esa muralla hay una hoguera. Unas personas han hecho una hoguera, y entonces empiezan, sin que obviamente sepan ni siquiera de qué se trata los que están ahí apresados, están moviendo figuras por encima de la muralla, de modo que el reflejo de la hoguera hace que se vea en la única pared, en la única parte donde los que están ahí presos ahí pueden mirar. Entonces, ¿qué ven? Ven el movimiento de unas figuras que a lo mejor las hacían de cartón o de algún material, o figuras o símbolos de algo, o a lo mejor juguetes o caballitos así cortados de madera, y entonces lo ven y solamente ven esos reflejos. Pero bueno, ahí ellos no saben ni se atreven a mirar para atrás, detrás, y no pueden además, y entonces, bueno, pues ahí tienen esos reflejos, y aquí tienes a estas personas levantando esas figuras de modo que se reflejen en la pared. Ojalá me hayas entendido, ojalá haya podido explicarlo más o menos. Ahora, en una ocasión, después de un tiempo, la historieta esta dice que una de las personas se libra de ahí y empieza a tener curiosidad de qué puede haber atrás. Y entonces empieza a explorar un poco. Obviamente que todo esto ya te está diciendo cosas, ¿no? O sea, está diciéndote de alguien que ve una realidad, pero empieza a preguntarse por otras realidades. Empieza a preguntarse si lo que ve será lo que es, si lo que ve será todo lo que es, etcétera, ¿no? Entonces empieza a mirar, y con timidez, pues con miedo, ¿no? Porque le asusta, mira para atrás y empieza a ver una hoguera, y todo eso le asusta, le pone nervioso, no sabe de qué se trata, y entonces empieza a ver y se da cuenta que hay personas que levantan esas figuras que ellos veían y que pensaban por ese reflejo, que ese reflejo era la realidad, pero se da cuenta que no, sino que esa realidad tiene un origen y es otra realidad diferente. En fin, filosofía al fin y al cabo, aunque es sencillo, pero empieza a ver que hay algo más. O sea, que lo que había visto desde que era chiquito no era todo, ni mucho menos. O sea, que lo que había visto en las sombras que se reflejaban ahí en la caverna, pues eso era lo que ellos veían, pero había más. Pero no solo eso, sino que sigue él avanzando, y dice que escala y sube hasta que llega, y que le costó muchísimo, también eso quiere decir cosas, ¿no? Y hasta que sale de la caverna y se da cuenta por el sol, y se da cuenta que hay árboles, y se da cuenta que hay una realidad infinitamente diferente y mucho más grandiosa que lo que tenían allí en la caverna, ¿sí? Y entonces esta persona pues no se la cree, y bueno, va con sus compañeros y a decirles que hay otra realidad, que hay otra cosa, y los compañeros empiezan a burlar de él, y empiezan a decir ¿qué te pasa? Y se empiezan a poner nerviosos también, y se empiezan a poner mal. Incluso dice Platón, en este punto, dice que si pudieran algunos de ellos, si les fuera posible, hasta lo matarían. Entonces, bueno, pues esta es una alegoría, esta es una historia muy antigua, date cuenta que tiene pues, casi 2500 años, pero sin embargo está muy interesante. Ahora, obviamente que esta última parte donde dice que si pudieran lo matarían, está de alguna manera pensando en su maestro Sócrates, al cual sí lo envenenaron, lo hicieron que bebiera veneno, y lo condenaron en un juicio a muerte. ¿Por qué? Porque Sócrates pues, quería enseñarles esa verdad, y pues en aquel tiempo pues no quisieron, decían que eso aliviantaba las mentes de los jóvenes, decían que estaba haciendo que las personas no quisieran adorar a los dioses griegos, y entonces finalmente pues lo mataron. O sea que está de alguna manera diciendo que cuando les quisieron enseñar la verdad a los demás no la entendieron. Ahora, definitivamente es interesante porque todo esto suena
al Señor Jesucristo, en el sentido de que Él vino al mundo y el mundo no lo conoció. Resuena porque el Señor Jesucristo nos presenta la verdad, diciendo a toda su época y a nosotros que Él es el camino y la verdad y la vida. Y pues la verdad es que lo que pasó con Él es que lo mataron. Y algunos creyeron y otros no creyeron. Lo mismo hasta el día de hoy. Entonces, esta alegoría nos sirve para entender precisamente que hay algo que quizás tú u otras personas están viendo, que creen que esa es la realidad, pero en realidad están cegados a la verdadera realidad. Y eso es lo que pasa en el mundo espiritual, definitivamente. O sea, la gente vive todos los días de la misma manera, busca los mismos placeres o quizás innova, pero sin embargo está viviendo en esa realidad, estando ajenos a la vida del Señor Jesucristo, ¿ok? Estando ajenos a la vida espiritual. Entonces, todo esto nos prepara un poquito para entender cuál es ese engaño del que yo te estoy hablando. El engaño maestro de Satanás es que él haya cegado, o sea, que la gente no pueda ver que hay una realidad distinta, no pueda ver que hay algo mucho mejor que lo que tiene y no quiera ni siquiera explorar de que hay una vida infinitamente superior, mucho mejor, donde hay paz, donde hay amor y donde hay cosas que no se pueden experimentar en esa otra, digamos, realidad. Ese es el gran engaño. El gran engaño es precisamente que la gente crea que con Dios, bueno, en realidad no se puede hacer nada, crea que la verdadera felicidad la vas a encontrar en este mundo con estas cosas y con las cosas que aquí te ofrecen. La verdad es que mucha gente vive persiguiendo la felicidad como si la felicidad fuera el objetivo primario de la vida, ¿no? Y además hoy está de moda. Hoy todo el mundo está buscando la felicidad, se apela a la felicidad para todos, si te casas es para ser feliz, si estudias es para ser feliz, si tienes dinero es para ser feliz, si vas o vives aquí o allá es para ser feliz, si te compras esta casa o este condominio es para ser feliz. O sea, se apela a la felicidad como si la felicidad fuera precisamente el objetivo de la vida. Y la verdad es que no, o sea, no lo es. Eso es un engaño y es precisamente pues parte del engaño que te estoy hablando. O sea, el Señor Jesucristo no decía busca la felicidad, el Señor Jesucristo decía busca el reino de los cielos primeramente y después todo lo demás te será añadido. ¿Sí? Date cuenta cómo Él invierte o sea, las cosas. Él dice busca primero tu felicidad, no. Busca primero el reino de los cielos y su justicia, y lo demás, incluida la felicidad, será añadido. La felicidad es en este sentido, ya ves que la gente ahora es así de que, oye, tú te lo mereces, y porque te lo mereces, y ya estuvo de que estés viviendo para los demás, y viviendo para, ¿qué es eso? De que tengas que ver si a tu marido le gusta, o si a tus hijos, oye, ya, tú eres lo más importante, ámate a ti misma, ámate primero a ti mismo para que puedas amar a los demás, y todo un montón de filosofías baratas, pero que la gente realmente cree y que la gente vive en ellas, ¿no? Entonces, ese enfoque de la felicidad como objetivo de la vida es un error y un engaño tremendo, porque además la felicidad en sí misma es elusiva, o sea, te elude, o sea, no la puedes encontrar. Si la buscas directamente, no la vas a encontrar nunca. Siempre va a haber factores que van a impedir que te sientas o que digas que eres feliz. Siempre va a haber crisis, siempre va a haber enfermedades que se acercan, siempre va a haber muerte de personas, siempre va a haber pobres que llegan a tocar a tu ventanilla cuando tú te sientes muy bien, o cuando estás comiendo en un restaurante y estás viendo a los pobres y dices, híjole, se me está arruinando la comida. Y bueno, muchísimas cosas. La felicidad no la encuentras cuando la buscas directamente, pero cuando tú pones tu vida para vivir algo muy superior a ti mismo, en este caso el reino de los cielos, para vivir por otros, para vivir en un proyecto muy superior al que es tu propia y chiquitita vida, entonces
resulta que Dios te da felicidad por todos lados. O sea, no la estás buscando, no es el motivo por el cual te mueves, pero sin embargo resulta que te sientes feliz, te sientes agradecido, te sientes pleno, te sientes con fuerza para pasar los problemas que, por cierto, le pasan a todo mundo, o las enfermedades que a todo mundo le pegan, pero tú te sientes fortalecido, te sientes animado, te sientes gustoso de dar lo que tienes, y bueno, es otra cosa, ¿sí? Entonces, esto es parte de lo que te estoy diciendo, esto es parte de este engaño, o sea, el diablo ha escondido esa vida, que es mucho mejor la vida con Dios, la vida con el Señor es mucho mejor que la vida sin Él. Nada más piensa una cosa, nosotros, dice la Escritura, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso significa muchas cosas, quiere decir muchas cosas, y además por eso te das cuenta que el hombre es tremendo, o sea, cómo el hombre puede inventar y cómo el hombre puede diseñar y cómo el hombre puede pensar y descubrir cosas que son increíbles, porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, pero también una implicación de que el hombre esté hecho a imagen y semejanza de Dios es precisamente que sin Él no se halla, sin Él está vacío, sin Él algo le falta, está fuera, es como pez fuera del agua, y es normal. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que fuera un pedazo, digamos, de Dios, ¿no? Un pedazo o algo hecho a la misma imagen de Dios que entonces va a estar satisfecho con que solamente con aquello que es su origen, con aquello a lo que se parece y de lo que es, finalmente. Entonces, es normal que un hombre no se sienta bien o se sienta vacío, se sienta solamente como que algo le falta muy evidentemente cuando no está con Dios. Y el engaño es que la gente piensa que puede estar feliz, completo, sin Dios. A lo mejor completo con una pareja, entonces se sienten completos. No es cierto, no van a estar completos. ¿Sí? A lo mejor dicen, no, pues yo cuando tenga esto y esto, cuando yo tengo una casa, entonces ahora sí ya escriturada a mi nombre y esa seguridad, que no tengo que estar pagando la renta todos los meses, entonces me voy a sentir completo. Pues no es cierto, no te vas a sentir completo así tampoco. Bueno, lo que pasa es que ahora no me llevo muy bien con mi pareja, pero cuando tengamos un hijo seguramente todo se va a arreglar. Ajá, ahí está el hijo. Y ahora resulta que probablemente se llevan peor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hijo mete otro tipo de problemas a la pareja que antes no tenía y entonces, bueno, pues ahora se evidencia más el egoísmo de fulano o de sutana, ¿sí? Entonces, tenlo claro, o sea, no hay manera de que te sientas completo sin el Señor, ¿ok? No hay manera. Búscale, pero no hay manera, no la vas a encontrar. Ahora, esto es precisamente el gran engaño. El gran engaño es que la gente piense que la vida con Dios es inferior, es una vida de negaciones, una vida de que no se puede hacer esto, de que no se puede hacer esto, de prohibiciones, de limitaciones y que no hay libertad. Qué raro, porque por un lado el Señor dijo que la verdad nos haría libres y por otro lado también las personas se dan cuenta que el pecado y la satisfacción constante de tus necesidades y de tus deseos y de tus pasiones en realidad esclaviza. O sea que lo que tú piensas que es libertad, en realidad es esclavitud. ¿Y te das cuenta? Ahí está el engaño. Ahora, cuando Dios te ilumina, o cuando una persona empieza a ser iluminada por la gracia y por el Espíritu Santo, o cuando esta persona en algunas circunstancias por la pura experiencia va creciendo, por eso te das cuenta que hay muchas personas mayores que aún, ellos piensan que no, que la gracia no los ha, pudieran pensar que la gracia no los ha iluminado, pero yo sé que Dios le da muchas oportunidades a la gente, ilumina a las personas, y en ocasiones por enfermedades, por circunstancias familiares o laborales, o por accidentes, o por cosas, les da un vislumbre, les deja ver algo
de que las cosas no están bien, de que deben buscarlo, de que deben esforzarse en caminar como Dios quiere, ¿no? Y las personas luego lo olvidan, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que te quiero decir es que este engaño, como todos los engaños, afecta más a la juventud, porque la juventud no tiene algunas experiencias que los adultos sí tienen, y sobre todo los adultos que han sido iluminados por el Espíritu o que han hecho caso al Espíritu, entonces ya es muy evidente, ¿no? Entonces los jóvenes piensan que todo lo van a tener en el mundo, que Dios les va a privar de lograr sus metas, que entonces que lo mejor es que logren sus metas, que prueben las cosas, que prueben la vida loca, que prueben los viajes, que prueben todas las cosas para que se puedan llenar, ¿no? Y entonces pues piensan que por un lado Dios les va a privar de esto y por otro lado que esto les va a llenar. ¿Y qué pasa? Que lo haces y no te llena. Si sobrevives, porque muchos no sobreviven, porque ese también es el riesgo. El riesgo es que no sobrevivas. ¿Por qué? Porque en la parranda, en la juerga y en el mundo hay muchos peligros reales. O sea, que te puedes matar, que te pueden matar o que te puedes morir, ¿sí? O sea, porque el precio del pecado también, pues, bueno, sabemos bíblicamente lo que es, pero lo que quiero decir es que hay personas que se meten al pecado y no calculan que el precio era tener sida o que el precio era, pues, arruinarse, o que el precio era perder su familia que tenían, porque por un adulterio, o que el precio era un choque y quedarse paralíticos, o hacer una locura y caerse de un lugar y quedarse para siempre tocados y para siempre paralíticos. Yo, todo lo que te estoy diciendo, todo, tengo ejemplos de todos, de amigos míos, ¿sí? Entonces el precio es alto, muy alto. El precio eterno es infinito. Pero el punto es que cuando lo vives y sobrevives, te das cuenta de que eso no es cierto. O sea, de que que hay un engaño. Hay gente mayor que no está convertida, que ya se ha dado cuenta que esa no es la vida. Ya le están viendo de alguna manera el plumero al Satanás. ¿En qué sentido? Están diciendo, mira, eso no es la vida. No saben para dónde ir, buscan luego en donde no deben buscar, pero saben o sospechan que ahí hay un engaño, y un engaño muy grande, ¿sí? Entonces, este es el engaño, que tú pienses que la vida con Cristo es una vida inferior, una vida de limitaciones, de privaciones, una vida triste, aburrida, y pienses que en el otro lado, que vas a estar feliz, que ahí vas a tener todo y que ahí vas a tener plenitud. Engaño y engaño mortal. Te voy a leer algo que decía Pablo en Efesios. Dice, en Efesios 1, te voy a leer 3 pasajes de Efesios así rápido y luego te los platico para no hacer esto largo. Dice, en Efesios 1, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Énfasis. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Te acuerdas que el pasaje que leímos hace rato decía que el Dios de este siglo había cegado el entendimiento de los incrédulos? Y Él está diciendo ahora que Dios los alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fortaleza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pero 2 capítulos después, el apóstol Pablo sigue diciendo acerca de lo mismo, y dice, para que seáis, dice, llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, hablando de lo mismo, retomando las ideas, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Y un capítulo después, en el capítulo 4, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Otra vez. Dice, estos tienen el entendimiento entenebrecido y están ajenos a la vida de Dios. Entonces, ¿cuál es el engaño? El engaño es ese precisamente, que el entendimiento está entenebrecido y la gente piensa que la vida ajena a Dios, ajena al Señor Jesucristo, esa es la vida. Y no es cierto, esa no es la vida. Eso no es lo bueno. Eso es apenas migajas, nada más. Pero lo bueno, el banquete, lo grande, ¿sí?, está con Jesucristo. Y esta era una preocupación, como te decía al principio, del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque veía que la gente se iba con eso y se veía que el mundo estaba en eso. Pensaba que la vida, no entendía la vida con el Señor Jesucristo, no lo entendía. Y yo te pido que lo pienses muy bien lo que estamos hablando. Es un engaño que te digan y que tú creas que la vida sin Cristo, esa es la vida, que ahí vas a estar bien, que ahí vas a estar plena, que ahí vas a encontrar lo que quieres. No es cierto, no lo vas a encontrar. Y es un engaño, por otro lado, que tú pienses, porque así te lo han puesto, porque tu entendimiento está cegado o entenebrecido, y que pienses que la vida con Dios es una vida que no merece la pena, una vida insulsa, una vida aburrida, una vida llena de privaciones, o sea, una vida que no merece la pena vivir. O sea, para empezar es mentira. Y para seguir es el único camino para cuando nos muramos, porque tú y yo nos vamos a morir y algún día tendremos que enfrentar esa realidad. Cuando se acerca la muerte por un familiar, por un hijo, bueno, se acerca y entonces nos ponemos serios y ponemos a pensar. Pero algún día vamos a darnos cuenta si lo que creímos es verdad o es engaño. Y la verdad, dijo el Señor Jesucristo, os hará libres. Entonces, este es un gran engaño. Te voy a poner un ejemplo más, ya casi acabamos. Ahora nos vamos a remontar a hace 40, 50 años y estamos en el mundo, en el tiempo de la Guerra Fría. Tú sabes que después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que por algunas acciones conjuntas, tanto los aliados por un lado como también digamos los rusos o los soviéticos, no digo los rusos en el otro lado, estaban, o sea, lograron de esa manera que pues derrotar a las fuerzas de Hitler y todo eso. Después las cosas no quedaron bien y Europa y básicamente el mundo quedó dividido en dos grandes facciones, ¿no?, que fueron los comunistas por un lado y los pues capitalistas, digamos, todo lo que era Europa, la gran parte de Europa, y Estados Unidos, etcétera. Y luego por otro lado quedó pues un bloque comunista como la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y bueno, ahí quedó algo que se llamó la Guerra Fría, ¿no? Ahorita no nos vamos a meter en política porque de hecho no nos metemos en política ni vamos a decir si el comunismo o si el capitalismo o si esto o lo otro, pero sí vamos a decir algo que hicieron y que usaron ampliamente los soviéticos en aquel tiempo. Lo que se llama ese tiempo de la Guerra Fría era algo donde en realidad se odiaban, en donde en realidad había muchos espías y había muchas dificultades entre una facción y la otra, pero en realidad no había una guerra, digamos, a balazos, a bombazos, sino que era una guerra más ideológica, una guerra de tener ciertos poderes, de tener poder y de tener influencia, etc. Pero bueno, en este contexto, básicamente los que estaban de este lado no podían entrar a este lado y los que estaban de este lado no podían entrar a este lado. O sea, no se sabía bien qué estaba pasando en la zona que no era la tuya. Obviamente había excepciones, por supuesto, pero en términos generales, ¿no? Entonces quedaban aislados y ahora vámonos a ese lado, ese bloque, digamos, ese bloque socialista, y entonces ahí les manejaban un engaño. Ahí les decían, como ellos solamente veían la realidad que vivían,
les decían, mira, la verdad nosotros estamos en la gloria, mira, tú aquí tienes servicios de medicina, tú aquí tienes la escuela, tus hijos, bla, 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 decía, estamos súper bien, pero esos de allá, los de allá, están en la miseria, vive el mal, es un mundo terrible, todo, tienen un montón de delincuencia, en realidad escogieron todo mal. Entonces la gente estaba feliz, digamos, conformada, conforme con la vida que llevaban. Pero no se daban cuenta que en realidad, de alguna manera, o de muchas maneras, los estaban manipulando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algunos que pudieron pasar de aquel lado a este lado, o cuando termina inmediatamente después, cuando termina la Guerra Fría, hace no tanto tiempo, ¿sí? Cuando cae el muro de Berlín y cuando pasan todas esas cosas, hace poco relativamente, entonces algunas personas ven el mundo occidental, van a Estados Unidos, imagínate esa pareja, esa mujer que vivía en edificios grises, en edificios de muchísimos departamentos y que, bueno, vivían conformes allá, pero también les habían dicho algo que pues, los de acá estaban sufriendo y llegan a esas casas de Estados Unidos enormes con unas calles increíbles y gigantescas y con unos pastos y con unos árboles y las casas gigantes y los coches, 2 coches, uno para el señor, otro para la señora, coches gigantescos, lujosísimos, y la casa de colores y la lavadora y la secadora y no podían dar crédito. ¿Por qué? Porque ellos habían creído por mucho tiempo que la vida de este lado era muy superior a la vida de este lado, para después darse cuenta de que en realidad eso no era cierto y de que, bueno, había sido una manipulación política en aquel tiempo, ¿no? Y ya, con este ejemplo, que es importante este ejemplo, regreso al texto de Efesios capítulo 1, de la preocupación de Pablo, y es lo último que quiero que tú te quedes, porque él dice, para que él os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis 3 cosas. El apóstol Pablo quería que entendiéramos 3 cosas, que se nos abra el entendimiento y que entiendas 3 cosas. Querido amigo, querido hermanito, joven, jovencita, entiende 3 cosas que Pablo quería. Pablo estaba preocupado para que la entendieran. Decía, la primera es para que Jesucristo sea revelado a las personas. Jesucristo, la gente piensa que Jesucristo fue un hombre histórico, que fue un sabio, que fue igual que no sé, que Buda, que fue igual que otras figuras por allá. Piensan que fue un profeta. No, que sea revelado Jesucristo. Porque cuando te es revelado Jesucristo pasan muchas cosas, ¿sí? Cuando en vez de que Jesucristo para ti sea un maestro, o sea un sabio, o sea un iluminado, cuando el Señor Jesucristo es revelado en tu corazón, entonces pasan muchas cosas. Cuando es revelado acá, entonces suceden cosas en tu vida. 1, que fuera revelado. Que la gente se dé cuenta, era la segunda cosa, de qué esperanza tan gloriosa estaba siendo llamada la persona. ¿Sí? Esa era la segunda cosa que Pablo quería que entendiéramos. Que a lo que estamos siendo llamados es maravilloso. Es grandioso, ¿sí? No es una vida ratonera, no es una vida apenas sobreviviendo, no, es una vida plena aquí y una vida eterna maravillosa, incomprensible por ahora, pero que por la fe nosotros lo creemos. Y estaba diciendo eso, o sea, que sepan a qué están siendo llamados, la gloria tan grande a la que están siendo llamados, que no es nada comparable con esto. Y la tercera cosa, para que podamos entender con el corazón cuál es el poder que nos puede acompañar aquí en este mundo, que es el mismo poder que actúa en Jesucristo levantándolo de los muertos. Entonces, ese poder que puede resucitar a un muerto es el mismo poder que está a nuestra disposición si nosotros queremos creer y si nosotros queremos vivir aquí como Dios quiere, ¿sí? Entonces, pues no pienses que tienes que ser esclavo del pecado siempre. Esa es una mentira. Eso es un engaño. No pienses que no hay poder suficiente para
que a ti particularmente, en tus pecados muy particulares que la gente tiene como increíbles de vencer, como que no se pueden vencer. No, no es cierto. El poder que actuó en Cristo para resucitarlo de los muertos es el mismo poder que puede actuar en ti. Entonces, el gran engaño es que el diablo ha cegado el entendimiento, nos ha entenebrecido y no nos resplandece la vida de Cristo, no nos resplandece la gloria de Cristo, no nos resplandece ni nos es revelado el Señor, y se piensa que la vida del Señor es una vida pequeña y no lo es. Se piensa que el Dios es un Dios que no tiene poder y no lo es un Dios que dice la Biblia que su brazo no se ha cortado para salvar, o sea, sigue siendo igual de poderoso que cuando hacía aquellas obras que nosotros podemos leer en la Biblia o que podemos haber sido testigos en otras personas. ¿Ok? Entonces, conoce la verdad y la verdad te hará libre. Padre, gracias por tus palabras. Y te pedimos que tu Espíritu haga viva todas estas palabras que hemos hablado y todas aquellas que tú hayas podido pues estar de alguna manera hablando al corazón de todos los que estamos escuchando. Muchísimas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Si nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado. Escríbenos. Dios te guarde. Cuídate mucho.